encarnó en la persona de Jesús para salvarnos. Eso es grandioso, Señor. Ese es el regalo más grande que tú le has dado a la humanidad, Señor. Y todo aquel que cree en ti, Señor, puede recibir la salvación. Te agradecemos, Señor, por ese gran regalo que eres tú mismo, envuelto en la humanidad de Jesús, Señor. Por Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tomen asientos, mis queridos hermanos. Hoy pues me propongo compartir con ustedes la temática que tratamos de comenzar el domingo pasado. El domingo pasado pues el día no estaba muy bonito, ¿no? Estaba complicado. Gran parte de la iglesia no estuvo presente y entendemos eso. Pero el grupo que vino acá, pues tuvimos el privilegio de compartir y tuvimos que de repente improvisar un poquito. Y así dirigimos unos cánticos y luego nos fuimos al estudio de la palabra. Hoy quiero continuar porque tengo como propósito en estos 2 domingos que nos restan, que son ya, este es el segundo domingo, nos quedan 3 domingos, ¿no? Para que se concluya el mes de diciembre. Y estamos tratando de dar unas enseñanzas enfocado a este tema. Este es el tema, miren por acá. Eventos antes, durante y luego del nacimiento de Jesús. Ahí hay mucho. ¿Por qué quiero tratar ese tema? Porque quiero cada vez que se pueda, sobre todo en esta temporada de Navidad, navideña, enfocarnos en lo que es realmente el sentido de la época. Es muy fácil desviarse del enfoque, muy fácil. Tenemos una competencia tremenda con el comercio, los regalos, los arbolitos, y nada de eso es malo. Pero es que eso no es la Navidad. Entonces, a veces lo que hacemos es que tenemos una mezcla de estos asuntos y nos desviamos de lo que es la Navidad. Y peor aún, hay muchas personas, aún creyentes, que no entiende todavía lo que es la Navidad y se entristecen en este tiempo. Hace poco una hermana y también con hermanos una vez me compartieron que para esta época navideña le da tristeza, le da depresión. Y yo me relaciono con eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo era joven y no tenía mucho entendimiento de estas cosas, como yo no nací en una familia rica y para colmo no había tales prácticas de dar regalito y cositas, ya usted sabe, sino cuando se pudo, se hizo, pues yo me sentía un poquito inquieto, un poquito inferior, un poquito como fuera de onda, y la Navidad pues como que no sentía mucho placer, lo que había cierta nostalgia, ¿no? Y estas hermanas y estos hermanos que me habían compartido y que conozco, también comparten ese sentir y como que esta época es nostálgica, depresiva y algo molesto, y como que prefieren encerrarse en un cuarto, ponerle candado y apagar la luz y no salir, porque ven tanta alegría o tanto salto, tanto brinco, tanta exposición, ¿no? Y compartir, que a veces se sienten mal. Pero eso no debe ser así. Eso es realmente tener un enfoque equivocado de lo que es la temporada, sobre todo si usted es creyente. Pero si entendemos los eventos antes, durante y después del nacimiento, entonces pues esa nostalgia se tiene que ir. Pero eso solamente ocurre cuando entendemos estas cosas. Entonces me interesa en los próximos domingos que restan
tratar la temática. Si no terminamos en diciembre, no se preocupe. La Navidad nosotros no la celebramos en diciembre solamente. La seguimos en enero. Es más, los boricuas, los puertorriqueños, siguen de rolo para ni que los reyes. En enero es que está la cosa buena. Y octavita, y por ahí para abajo, olvídese, no importa. Porque no es cuestión de temporada. Es cuestión de el ser a quien le estamos sirviendo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que con esta introducción bastante espontánea, queremos comenzar y tratar algunos puntos. Y por aquí está, voy a ver. Queremos comenzar con eventos antes del nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Jesús. Ya durante lo trataremos en algún otro momento y luego, pero queremos comenzar del origen de las cosas. Y déjeme ver si le comparto algo aquí, un texto o algo de base, que podría bien ser Juan 1.1, aunque hay muchos textos más que podemos tratar. Podría ser Juan 1.1. Mientras tanto, déjeme buscarlo aquí, aunque ya lo sabemos de memoria. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya ahí tenemos lo que es eventos antes del nacimiento, porque es que esto no tuvo origen, hermanos, en la tierra. Yo quiero que entiendan esto. Esto no tuvo origen en la tierra. Esto ya es antes de que hubiera la encarnación en sí. Ya Dios, en su consejo y en su decreto, había destinado que su Hijo Cristo, el eterno Dios, pues se encarnara para salvación de la humanidad. Y quiero empezar con algunos términos un poquito teológicos, así medio, poquito, quizá le puede sonar nuevo, pero es bueno que vayan aprendiendo. Cuando tratamos aquí de eventos antes del nacimiento de Jesús, pues estamos tratando con un tiempo que se le llama en teología la eternidad pasada. Se le pone ese nombre para ponerle alguna etiqueta, pero la eternidad pasada. ¿Qué pasó antes de que el universo existiera? ¿Qué existía antes que el universo? Nada. Nada, ninguna creación existía antes de la creación. Ni siquiera el tiempo, yo he repetido esto varias veces, el tiempo, nosotros vivimos por un tiempo cronológico, ¿no? Ahora son la 1 de la tarde, y luego serán las 2, y luego las 3. Y nos levantamos a cierta hora y nos acostamos a cierta hora. Vivimos por el reloj, hermano, porque hay un tiempo. Pero antes de que existiera el tiempo, porque el tiempo tuvo un origen antes del tiempo, y sin tiempo no podría haber habido creación. Una vez hay una creación, comienza a correr el tiempo. ¿Me siguen? Síganme, por favor. Si no entienden todo, no se preocupen. Antes que existiera el universo y el tiempo, Dios era. Dios no se limita al tiempo o al espacio. Dios trasciende al tiempo y al espacio. Yo sé que su mente se le está rompiendo. Pues rómpasele la mente porque no lo puede entender. Solamente lo aceptamos. Entonces Dios era antes del tiempo y antes del universo. Porque el que creó el tiempo y quien creó todo el universo, y cuando hablamos del universo no estamos hablando del planetita Tierra. El planeta Tierra es un granito de arena comparado con otros planetas
y comparado con otras galaxias y comparado con un sinnúmero más de galaxias que ni siquiera el hombre hoy ha descubierto. Yo sé que la cabeza está como, entre más pequeño e insignificante usted se sienta hoy, feliz yo me encuentro. Porque es que nos tenemos que sentir bien insignificantes, porque delante del Dios que real, soberano que servimos, no somos nada, hermano. Santo Dios. Nada. Le estoy dando un vistazo en el tiempo de la eternidad pasada, donde no había tiempo, ni había creación del universo. Entonces, antes de todo, era Dios. ¿Cuándo Dios nació? ¿Cuándo Dios se originó? Nunca. Porque Dios es la causa sin causa. Mastique eso un poquito. Dios es la causa sin causa. Todo lo que vemos, todo lo que conocemos, todo lo que existe en el mundo, sea visible o sea invisible, como las bacterias, todo ha tenido un origen y ha tenido una causa. Si existe es porque alguien hizo que existiera, porque alguien causó que existiera. Este micrófono existe porque alguien lo causó, ¿no? Lo creó. Yo y usted existimos porque alguien nos causó, ¿no? Y así sigue para atrás. El universo existe porque alguien lo causó. El tiempo existe porque alguien creó el tiempo. ¿Me sigue? Ahora, seguimos hacia atrás hasta llegar a Dios. ¿Y Dios? ¿Quién lo causó? Nadie lo causó. Porque Dios es la causa sin causa. ¿Se le explotó la mente? Perfecto, eso es lo que quiero. Dios, todo termina en Dios. Entonces Dios es la causa sin causa. Y Dios no puede ser causado por nada ni por nadie, porque si Dios hubiera sido causado por alguien o por algo, no sería Dios. Porque entonces tendría un principio y el Dios sería la persona o la cosa que creó a Dios y no Dios. ¿Me siguen, hermanos? Si no me siguen, no hay problema. Por tanto, lo estoy llevando atrás para que vean que el peso de todo esto. Esto se conoce, apúntense en esta palabrita, como aceidad. Una palabrita teológica, no se asusten, eso no muerde, no pica. Aceidad. Y aceidad es lo mismo que decir existente. Existente. En otras palabras, Dios existe por Él mismo. Nada en el mundo, nada es nada, existe por sí mismo. Si existe, es porque fue causado y alguien lo causó o lo creó. Pero Dios es autoexistente. Esto es más, esto es decir, una doctrina bíblica que podemos estar estableciéndola toda una hora. Pero no vamos a hacer eso, no queremos abusar de ustedes. La aceidad, voy a dar más detalles de la aceidad. La aceidad de Dios es su independencia. No existe un ser, sea animal, sea microbio, sea el universo, lo que sea, persona, no existe un ser que sea totalmente independiente. No existe. Todos y todo depende de una cosa. Yo sé que los jovencitos se creen independientes o quieren, yo quiero mi independencia. Mi hijo una vez me dijo así, cuando era más jovencito, independiente, que yo quiero ser independiente. Han pasado unos cuantos años, pues ya tiene edad para ser independiente, pero por alguna razón nunca dejan de ser independientes.
Siempre, porque es que no existe. Yo con mis tantos años, para no asustarles, sigo siendo dependiente de alguien, sea de mis padres o de mi esposa o de alguien. Soy dependiente. Y así es todo el universo. Pero Dios es autoexistente y independiente totalmente. La aseidad de Dios es su independencia, su propia existencia, y aseidad es otra palabra para lo que se llama su no contingencia. No contingencia. Que esto es dependencia de algo o de alguien. Si Dios es autoexistente y no depende de alguien para ser, entonces necesariamente es sin causa. Y si Dios es sin causa, Dios es eterno. Ay, qué lindo esto, hermano. Si seguimos por aquí, me da ganas de quedarme 2 horas con ustedes. Eterno. Eterno. El cántico que cantaba nuestra hermana María y Edwin, aquí hay una parte que Dios dice, Dios eterno. Mire, hermano, cuando usted va comprendiendo el significado de las cosas y de las palabras, usted le va a dar más peso. Entonces, cuando usted canta y no entiende lo que es eterno, Dios eterno, ajá, bueno, qué lindo esa palabra, me gusta porque empieza con E de Edwin. Dios eterno, hermosa. Pero es que eso no es el sentido. Cuando usted entiende lo que es eterno y está cantando, dice, wow, eso es algo único. No existe nadie eterno. ¿Usted sabía que no existe nadie eterno? El único ser eterno es Dios. Si hay eternidad, Dios ha creado a las criaturas, en este caso al hombre y a la mujer, y aquellos que estamos en Cristo, viviremos una vida eterna con Él. Pero lo vamos a vivir luego que se nos otorgó la vida eterna. Pero nosotros no nacemos, o no fuimos, o no somos eternos, en el sentido de que siempre hemos existido. Nosotros no siempre hemos existido. Usted tuvo un origen, tuvo un momento en que comenzó. ¿Me sigue? Pero Dios no tuvo ningún momento cuando comenzó. ¿Me siguen? Entonces, repito, si Dios es autoexistente y no depende de alguien para ser, entonces necesariamente es sin causa y Él es eterno. A continuación, voy a mostrar algunos textos. Hay varios versículos que apoyan lo que llamamos la aseidad de Dios. Aseidad significa que Dios es autoexistente, eterno. Por ejemplo, vamos a ver Éxodo 3:14. Dios es el único que existe, y dice el verso de Éxodo 3:14, respondió Elohim, y estoy usando a propósito la palabra Elohim, que es Dios. Y respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquí está hablando con la palabra yo soy, de que Dios es el que es y siempre ha sido el que es. No hubo un momento que Dios no fuese, porque Dios siempre fue. Por eso Él es, yo soy el que soy. Punto, ese es su nombre. Con eso está implicando, Él es el autoexistente Dios, Él es el eterno Dios, el único ser que es así. No existe paralelo con Él, porque todo lo demás es creado y el único increado es Dios. Entonces, vamos a ver otro verso. Juan 5:26, Dios tiene vida en sí mismo. Nada ni nadie tiene vida en sí mismo. Si solamente un ser, y el único ser supremo es Dios, quien tiene vida en sí mismo. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre está hablando de Dios Padre, tiene autoexistencia en sí mismo, como Él, así también dio al Hijo
tener vida en sí mismo. Wow, aquí la cosa se pone más emocionante. ¿El Hijo quién es? Bueno, la segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando, para darle una ilustración, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. Solamente es un Dios, no estamos adorando a tres dioses, eso es un Dios. Pero en la deidad hay tres personas. Entonces, tanto el Padre, Dios Padre, como Dios Hijo, tiene vida en sí mismo. Y como dice aquí el verso, voy a leerlo otra vez, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre Dios, así Dios el Hijo también tiene vida en sí mismo. ¿Qué implica eso? Que el Hijo, que significa el Hijo es Cristo, o en el Antiguo Testamento el Mesías que había de venir, el Mesías prometido que todavía no había llegado, tiene vida en sí mismo. Sigan esa línea, porque cuando hablamos de Cristo y luego cuando hablamos de Cristo el Eterno, que es Dios, que existió, que era antes de todas las cosas, ese Cristo el Eterno, el Hijo de Dios el Eterno, fue el que vino a descender a la tierra para encarnarse. Ahí tenemos la Navidad, hermano. El nacimiento de Cristo, la unión hipostática de Dios con humana. La naturaleza de Dios divina con la naturaleza humana se unió. Y ahí vino a ser ¿quién? Jesucristo. El autoexistente es una cosa tremenda. Vino a existir en un tiempo de la historia. Siempre fue autoexistente y al encarnarse siguió autoexistente. Lo único que agrega a su autoexistencia es la humanidad en Jesús. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no quiero adelantarme. Dios no tiene principio ni fin. Otro verso bíblico, Salmo 90, verso 2. El Salmo 90, verso 2. Nos muestra que Dios no tiene principio ni fin. ¿Por qué no tiene principio ni fin? Porque Dios es eterno. El salmista dice, antes que los montes fueren engendrados y dieras a luz la tierra, el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Ay, hermano, cada frase aquí usted tiene que saboreársela. Esto es mejor con pernil que vídese. Por eso el cántico, a mí me gusta mucho ese cántico que dice, solo tú eres Dios, antes de la creación, en tu trono estás, solo tú eres Dios. Solo Él es Dios, antes de la creación. Dios no tiene principio, no tiene fin, porque Dios es eterno. Ok, vamos a pasar al otro punto. La eternidad tiene que ver, como ya hablamos, con autoexistencia. Y voy a darle uno más. Dios es independiente de su creación. Dios no depende de nada creado. Es más, Dios vivía feliz en la familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de que hubiera tiempo, antes de que Él hubiera creado el universo. Él vivía feliz. Dios no necesita nada de lo creado. Eso incluye a usted. Porque usted se cree mucho. Y yo, Dios en mí, ¿qué haría Dios sin mí? Dios vino a morir por mí. Porque yo era tan importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que vino, torcemos el texto. No. A Dios le plació en su misericordia y amor crearte, amarte y salvarte. Pero Él no te necesita.
Él siempre ha sido Dios, será Dios, es Dios y será Dios por siempre. No necesita de ti nada, así que no te creas muy importante. Y te estoy hablando a ti, a todos ustedes, hermanos, y a mí. No necesita para nada. Dios es independiente de su creación porque Él es el creador. Es como si usted crea algo, digamos que usted trabaja en las artes y pinta algo o hace una escultura, lo que sea. Usted no depende de eso. O crea usted, es que a esta hora como que me vienen las imágenes de comida, no sé por qué. Y crea un manjar y cosas. Usted no depende de eso realmente. Usted puede echar eso al lado, usted sigue siendo usted. Hechos 17, vamos a dar una cita que trata de la independencia de Dios. Hechos 17, 24 al 25. Aquí dice, verso 24, Hechos 17, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna. Es que Él no necesita a nadie, ni nada, porque Él es autoexistente, independiente. El texto continúa. Ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo lo que existe y vive es porque Él vive. Porque Él vive es que yo vivo. Sea creyente o no. Es más, está lo que se llama gracia común. Dios en su infinito amor, aún aquellos sinvergüenzas hijos del diablo, es más, el mismo diablo, Satanás y sus demonios existen porque Dios los sostiene. Todo lo que tiene vida es porque el Dios de vida lo ha dado. ¿Me sigue, hermano? Así que pongan la cosa en perspectiva. Hasta el diablo vive porque Dios permite que viva. Porque no existe vida fuera de Dios, porque Dios es vida. Eso está claro en Juan 1:1. En todo el pasaje de Juan. Es más, me da con ir para allá ahora mismo. Vamos a Juan 1 para mirar algunos textos así un poquito espontáneos. Juan, capítulo 1. Aquí hay varios versos que muestra y habla de Cristo como la vida. Voy a leer Juan 1:1 en adelante. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo. Bueno, eso no es. Vamos a saltar acá. Ahí está hablando de Juan. Vamos a ver por aquí, hay otro texto. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino Dios. Vamos a ver el verso 14. Y el verbo se hizo carne, se humanizó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hay otros textos por aquí que estoy buscando la palabra vida, pero para no extenderme, vamos a regresar al verso 3. Creo que ahí es que está la clave. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En Dios.
¿Y quién era Dios? ¿O quién es Dios? Cristo, el Hijo, es Dios, el autoexistente. En Él estaba la vida. ¿Dónde me quedé? Y la vida era la luz de los hombres. Está hablando aquí de Cristo. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Vamos a regresar acá. Romanos 11:36. Con este texto concluimos esta parte de la aceidad de Dios, de la autoexistencia de Dios como eterno. Romanos 11:36 dice: porque Él, por Él, en Él, fíjense esto, porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Voy a leer el texto otra vez. Romanos 11:36. Porque de Él, de Dios, por Él, por Dios, y en Él, en Dios, son todas las cosas. Y por eso exclama Pablo y dice: a Él sea la gloria por siempre. Cuando nosotros, hermanos, llegamos al momento que entendemos que todo lo que acontece en nosotros, lo que somos nosotros, todo lo que nos rodea, es por Dios, tenemos que terminar con esa misma exclamación: a Él sea la gloria por siempre, porque entendemos que no somos nada y todo lo que tenemos es por Él. Ok, vamos a pasar a otro detalle aquí, porque aquí me la puedo amanecer, me encanta este tema. Y vamos a tratar con el distintivo de lo que es la preexistencia. La aceidad quiere decir o tiene que ver con la autoexistencia de Dios. Dios siempre ha sido y fue antes de todas las cosas. Él es independiente. Él es la causa sin causa. Él es el eterno Dios. No tiene principio y tampoco tiene fin. Eso es algo de Dios que estamos tratando hoy. Ahora, dado que estamos tratando el tema eventos antes del nacimiento de Jesús, pues antes del nacimiento de Jesús, Jesús es la encarnación de Dios, Dios hecho hombre, pues ya Dios, Cristo, existía. Ahora, hay una diferencia en lo que es la palabra preexistencia y la palabra eternidad. ¿Alguien se atreve a participar y decirme cuál es la diferencia o qué es preexistencia y eternidad? ¿Quién se lanza? Alce la mano y dígame. La preexistencia quiere decir que existió antes. Exacto. O sea, existió de siempre. Ok. ¿Y la eternidad? Es lo mismo, es eterno. Siempre será eterno. No tiene principio, no tiene fin. Ok. Es casi igual, pero no es igual. La hermana dijo correcto, sí. Preexistencia, pues pre significa antes y existencia, ¿no? O sea, que existió antes. En el caso que estamos tratando es eventos antes del nacimiento. Jesús, vamos a hacer aquí una tablita para no confundirnos. Esta es la eternidad. Eternidad. Y tenemos también la preexistencia. Tani, check that out, focus in the camera. Y déjeme mover esto un poquito para acá. Aquí voy a hacer una línea
con un punto como de inicio, ¿no? Y acá no voy a hacer nada. De aquí partimos y aquí está la estrella de Belén, ¿no? Donde siguió los sabios, y aquí digamos que es el nacimiento. Ese dibujo, yo soy un artista, hermano, no se preocupe. El nacimiento de Jesús. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Bien. Mi pregunta es, ¿tuvo Jesús un comienzo? ¿Tuvo un origen Jesús? Sencillo, ¿sí o no? Sí. ¿Cuándo fue el inicio de Jesús? ¿Cuándo Jesús nació? Bueno, ya le di la respuesta. Sí, tuvo un inicio porque nació, ¿no? No fue diciembre, dicho sea de paso. Celebramos el acontecimiento en diciembre porque se puso una fecha ahí con el propósito de celebrar, pero no fue necesariamente diciembre. Pudo ser diciembre, pero pudo ser abril, marzo, no importa. El día no importa nada, así que no se meta en ese invento que están por ahí la gente. No, que el 25 no, que a mí no me importa cuándo fue. Mi esposa, si nació cierta fecha, realmente nunca me interesó eso. Yo sé que mi esposa me quería casar con ella. ¿Me entiendes? En el caso de Jesús, no importa cuándo nació, el punto es que nació. Y el punto de nacer es importante porque es que Dios se encarnó. Dios encarnarse, ese hombre, eso es lo importante, el evento. Entonces Jesús, por usar Jesús tuvo un origen. ¿A dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Y tuvo un lugar donde nació. Entonces, por eso la historia, ustedes leen los libros de historia que dice, antes de Jesús, o antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Lo usan como una medida en la historia cronológica, porque se está usando el tiempo. ¿Me están entendiendo? Una vez Cristo el Eterno, el Hijo de Dios, entró en el tiempo, entonces comenzó el reloj a caminar en cuanto a Jesús el hombre, el ser humano. Cristo, el Hijo de Dios, ¿cuándo nació? Entonces Cristo, aquí tengo, no sé si ven, entonces estoy tratando de hacer vamos a hacer esto un poquito más lindo. Esto es un símbolo de la Trinidad, ¿no? Dios no es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y este es Dios, un solo Dios. Cristo, el Hijo de Dios, siempre ha sido. Podemos usar la palabra existencia, no es la mejor, porque existencia implica que tuvo un origen. Realmente Dios nunca ha existido, porque Dios siempre fue, y siempre es, y siempre será. Pero para entender en lenguaje común, vamos a usar la palabra que existió. Aunque yo prefiero usar la palabra fue, o es y será. Por eso Él es el yo soy. Yo soy el que soy, el que siempre fui, el que siempre soy y el que siempre seré. Yo no tengo origen. Dios no tiene origen, hermano. Cada vez que pienso eso, los pelos se me ponen gris. Entonces, en la eternidad, y ya le estoy dando de gratis la definición, Cristo siempre fue. Pero Cristo el Eterno, en la eternidad, aún antes del tiempo, esta es una línea histórica. En la historia, esta línea es una línea histórica de tiempo,
historia. Una vez usted habla de historia, usted está hablando de tiempo. Porque en la historia tiene que haber tiempo porque es cronológica. La historia va en un orden de eventos. Entonces estamos hablando de cosas naturales, ¿no? Pero en Cristo, en la deidad, en la aceidad, en su autoexistencia, siempre fue. Y esto tiene que ver con eternidad. Entonces, esta es la diferencia. Déjenme leérsela aquí para más detalle. Que yo pensé que tenía mis lentes. ¿Dónde están mis lentes? Ok, yo tocándome la cabeza. Y es que tengo el micrófono ahí. Vamos allá. Están chuecos también. La preexistencia tiene que ver con la existencia de Cristo antes de que naciera en Belén o antes de la encarnación. Entonces, la palabra preexistente tiene que ver con que Cristo existía, el Hijo de Dios era antes de que naciera en Belén. Ahora, entonces usamos que Cristo o Jesús, perdón, era preexistente, era antes de nacer en la tierra. Pero la eternidad, aunque es similar, se está tratando de que Cristo siempre fue Dios. Hay un distintivo. Vamos a darle aquí. La eternidad tiene que ver con la existencia de Dios antes de la creación, antes del tiempo. Su autoexistencia por siempre. Mientras la preexistencia tiene que ver con la existencia de Cristo antes de que naciera en Belén, antes de que Él se encarnara. Son similares, pero no son idénticas. La preexistencia es antes de que naciera Cristo. La eternidad es que antes del tiempo y de que existiera nada. ¿Me están siguiendo? Hay una diferencia. Por eso es que Jesucristo no solamente es preexistente, Él es eterno, porque siempre ha sido Dios. Esto es bueno que lo entendamos, no solamente para un enfoque de lo que celebramos, sino para que usted tenga defensa y para que entienda quién es Dios realmente, quién es Cristo, y los testigos en Jehová y otras sectas, pues le pueda responder, porque ellos piensan o ellos creen, los testigos de Jehová, por ejemplo, entre otros, ellos creen que Jesús fue preexistente, ellos creen en la preexistencia, pero no creen en la eternidad, porque ellos no aceptan que el Hijo de Dios, Jesucristo, Cristo, era Dios. Ellos creen que Cristo fue creado, era un Diosito creado por Dios Padre. Y eso ustedes tienen que entenderlo para cuando habla con un testigo de Jehová, no lo atrapen ahí. ¿Me siguen? Ok. ¿Cuánto me queda? Poco tiempo. Aquí hay un detalle que no sé si entrar porque quizás sea un poquito vamos a ver. Ok, vamos a tocarlo rapidito. La preexistencia y la eternidad de Cristo se enseña en la Biblia. Voy a darle algunos versos. Juan 1:15 dice: el que viene después de mí, este es Juan el Bautista hablando, dice: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esto parece una contradicción, porque Juan el Bautista nació primero que Jesús. Juan el Bautista, primo de Jesús, tenía como aproximadamente 6 meses, era mayor que Jesús. Pero él dice, Juan, que el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí está tratando entonces Juan, porque entiende que Jesús era preexistente.
como Dios. Esto es poderoso. Entonces, es una referencia a la preexistencia de Jesús. Así está Juan 1:27 y Juan 1:30. Juan el apóstol también entendía esto. En Juan 1:1 ya le hemos leído, en el principio era el verbo. El verbo es Cristo, era desde el principio. El verbo era con Dios, estaba cara a cara con Dios. Había una distinción entre el Padre y el Hijo. Y no solamente estaba con Dios, sino que era Dios. Cristo es Dios autoexistente. Este texto lo afirma. Y dice que esa palabra se encarnó, se hizo carne. Aquí vemos tanto la preexistencia como la eternidad de la deidad. Cristo mismo dice en Juan 8:58, Jesús le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Pero ¿cómo es eso? ¿Ellos se querían volver locos? Jesús nació en la historia por acá, en el Nuevo Testamento. Y Abraham es un personaje del Antiguo Testamento, de como más, quizá 2000 años atrás o más. Y Jesús dice que era antes que Abraham. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de su eternidad, de su preexistencia. Exacto. Entonces, Pablo el apóstol, bueno, vamos con Pedro. Pedro también dice, primera de Pedro 1:20, dice: Cristo, a quien Dios escogió desde antes de la creación del mundo. Aquí estamos viendo que Cristo, que Dios había escogido antes de la creación del mundo, entonces es eterno. Y vemos a Pablo, el apóstol, en Filipenses 2:6, quizás este sea el mejor pasaje para describir esto. Y Pablo dice en Filipenses 2:6 y 7, Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, ahí lo dice, Cristo Jesús era por naturaleza Dios, es Dios mismo. Dice, no consideró el ser igual a Dios, ahí lo sigue afirmando, como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de los seres humanos. Exactamente lo que hizo Él. Cristo el Eterno, el Hijo de Dios, el autoexistente, no se aferró a su divinidad, sino que vino y bajó y tomó cuerpo humano para hacer lo que se conoce Jesucristo, Dios, hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Rapidito, me quedan unos minutos. Entonces, ¿qué hacía Cristo antes de encarnarse y nacer en Belén? Porque Cristo no estaba ahí pintado y Dios. Ellos estaban activos aún antes de que hubiera nacido. Rapidito. Primero, Cristo está comunicándose con el Padre. Juan 17:5 dice que Jesús pide: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Aquí estamos viendo una actividad. La gloria del Padre era compartida con el Hijo, era la misma gloria que tenía en común desde antes que existiera el universo. Esto fue en Juan 17, donde Jesús está haciendo una oración al Padre. Yo quiero volver allá, a esa comunión contigo que teníamos en la eternidad, antes del tiempo y antes de todo. Juan 17:24, Jesús dice: para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí estamos viendo al Padre, siempre le comunicó a su Hijo su amor, y el Hijo también lo hizo desde antes de la creación. En la familia divina, que yo le llamo el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, esa familia divina,
Ellos tenían amor, se llaman uno al otro más que todo, vivían en perfección. No necesita de nadie ni de nada. Había actividad. El verso 1, estamos en Juan 1.3. Juan 1.3. Cristo estaba creando el universo. Antes de Cristo encarnarse en Jesús, Él estaba activo. ¿Qué fue lo que hizo? Todo el universo. Vamos a ver alguna cita. Juan 1.3 dice, y nos informa que todas las cosas por Cristo fueron hechas. Hermanos, estamos entendiendo que ese nacimiento de Jesús se trata del que creó todas las cosas. ¡Wow! Repito el texto, Juan 1.3. Todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas. Colosenses 1.16. Apunte porque este le va a agradar. Este es clave. Colosenses 1.16 señala que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, sean las estrellas, sean los animales, las plantas, e invisibles, sean los ángeles o sean los microbios, lo que sea. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Por Él y para Él, sí. Hebreos 1.2 y el verso 10 también. Declara que el Hijo, Cristo, hizo el universo. En otras palabras, fundó la tierra y los cielos. Eso está en Hebreos 1.2 y también 1.10. Resumiendo esto entonces, vemos que Cristo estuvo bastante ocupado creando antes de nacer en Belén, desde una partícula hasta las galaxias, desde los ángeles hasta Adán, todo fue creado por Cristo, quien es la palabra, que es el verbo. ¿Me siguen, hermanos? Casi terminamos, estamos aterrizando casi. Abróchense los cinturones. Cristo además estaba controlando, Cristo estaba manteniendo el universo creado. No solamente Dios creó y lo dejó ok, ya me voy. Sálvate si puede. No. Cristo lo creó y Cristo lo sostiene, lo controla hasta el día de hoy. Usted respira, me mira, se mueve y hace lo que hace porque Dios lo está sosteniendo. Si Dios le quita el aliento de vida, ahí mismo usted decae y ya, todos muertos. Pero Dios no solamente nos creó y creó el universo, sino que lo sustenta. Hebreos 1.3, y estamos aterrizando, no se preocupe. Hebreos 1.3 afirma que Cristo, Él, sustenta todas las cosas. Cristo, que pronunció la existencia de todas las cosas, también sustenta todas las cosas, las mantiene, las controla. Colosenses 1.17. Check it out. Afirma que todas las cosas en Cristo, en Él, subsisten. Todo. Y subsistir significa literalmente lo siguiente: mantener juntas las cosas. ¿Sabe por qué el universo no se ha caído y no se desbarata? ¿Por qué hay por qué la tierra todavía se sostiene? ¿Por qué el sol se sostiene? ¿Por qué las estrellas y todo está ordenado y no hay un caos? Porque Dios la sustenta. Un poquito más que el sol se acerque a la tierra y todos terminamos achicharrados, quemaditos, ya cocidos completamente. Un poquito más que se aleje la luna, terminemos frisados todos, hecho ahí, hielo. Dios tiene todo bien controlado, porque Él es el que sustenta y mantiene todo. Cristo no solo hizo todo el universo, sino que también
lo sostuvo y lo sigue preservando para que continúe la vida. Bueno, lo voy a dejar ahí porque es demasiado lo que le he dado hoy. Pero estos son algunos eventos antes del nacimiento de Cristo, para que entendamos de dónde viene toda esta cosa. Ya para el próximo domingo quizás trataremos otros asuntos que ocurrieron antes del nacimiento de Cristo o durante el nacimiento de Cristo. Vamos a estar de pie. Gracias por su paciencia. Vamos a cantar este cántico y nos despedimos. Que gracias a Dios pude concluir a tiempo. Le pedimos, hermanos, que lleven en oración a algunos hermanos de la congregación, nuestra hermana Migdalia, nuestra hermana Emma, y así hay otros hermanos que están delicados de salud. Gerson, hazme el favor, muéveme eso allá. ¿Ok?